que se unen a esta segunda sesión. Ah, gracias por la grabación, Luis, perdona. Disculpa. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Sean bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Marxismos Latinoamericanos. En esta ocasión, nuevamente nos va a acompañar el compañero Lautaro Rivara para llevar la discusión, para presentar el tema. Y en esta ocasión, pues como ya habrán visto en el canal de Telegram y en el programa que les enviamos, el tema que nos va a ocupar en esta discusión va a ser socialistas, anarquistas y marxistas, la Revolución Rusa y su impacto, los partidos comunistas y la Comintern, la crítica al marxismo occidental. Como habrán visto en el canal de Telegram, estamos compartiendo todas las lecturas, entonces les pedimos de la manera más atenta que puedan estar siguiendo todos los comentarios que estamos haciendo llegar por ahí. También si tienen alguna duda pueden hacernosla llegar a través de ese medio y vamos a tratar de responder de la manera más puntual y más precisa a cada una de sus dudas. Pues nada, creo que sin más, información que dar a los compañeros, Lautaro. Te doy la palabra para iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, ¿qué tal, gente? Buenas tardes. Gracias, Diego, por la presentación. Gracias a todos los compañeros y compañeras del INFP que hacen este espacio posible. Agradecer siempre a quienes están ahí detrás de cámara haciendo el laburo técnico y haciendo posible que nos veamos las caras, aunque sea a la distancia. Así que bueno, de vuelta, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá, según lo convenido, en nuestro segundo encuentro de este seminario de marxismos de América Latina y el Caribe. Hay una primera aclaración y de paso una disculpa. Tuvimos un problemita técnico en la primera sesión. Sabemos que a muchas y a muchos no les llegó el link para conectarse a la transmisión. Simplemente explicar que la cantidad de inscriptos y inscriptas felizmente nos desbordó, así que básicamente cuando mandamos los links en algunos envíos masivos hay envíos que nos llegaron, que nos los tumbó el propio servicio de correo y bueno, por eso no lo estuvieron recibiendo. Simplemente para que sepan, los que todavía no están en el grupo, ya está subida la primera clase en el canal de YouTube del INFP, así que la pueden ver, la pueden asistir cuando les quede más cómodo para que no se pierdan ninguna parte de este seminario. Y también, bueno, por supuesto, iremos cargando las siguientes sesiones por la misma vía. Lo digo un poco ahí porque algunas personas me consultaron desde Europa, porque estaban con horarios obviamente muy trastocados, con muchas horas de diferencia, entonces quizás les interesaba acompañar la clase, pero les era imposible hacerlo a altas horas de la madrugada. Bueno, para eso hemos dispuesto obviamente esa posibilidad del canal del INFP y para el resto, obviamente siempre recomendamos que vengan aquí, que puedan asistir. Como ya habían comentado los compañeros y compañeras, para quienes tengan un 80% de asistencia, va a haber un certificado oficial del INFP, dando cuenta de su participación acá, y obviamente es un espacio donde, más allá de las dificultades de la virtualidad, nos vamos a dar un espacio cada clase para conversar, intercambiar, hacer preguntas y demás. Así que obviamente es un espacio más rico pedagógicamente que solamente acompañarlo. Así que eso, de vuelta, insistir con lo que decía Diego, por favor súmense al grupo de Telegram, es la forma de comunicación más simple, más ágil y más segura para estos casos. Y bueno, ahí además de la bibliografía, de ese drive que estamos armando y de lo que enviaremos igual clase a clase en el grupo, está también para los que se incorporan hoy por primera vez el programa completo del seminario, que recuerdo que comenzamos el último 12 de agosto y que se va a extender la última sesión, ya no me acuerdo número cuánto, la número 14 el día 11 de noviembre. Así que tenemos bastantes encuentros para vernos las caras. Estamos ahí también terminando de definir una serie se lo habíamos comentado el lunes anterior, de conferencias complementarias. Nos interesa poder profundizar en algunos aspectos, en algunos autores y autoras de nuestras tradiciones marxistas, en tradiciones de pensamiento nacional y en algunas problemáticas
más contemporáneas, ligadas a nuestro siglo XXI. Y bueno, para eso estamos pensando hacer tres, cuatro, cinco conferencias, insisto, para profundizar estos temas e invitar a gente que nos parece realmente muy, pero muy interesante que puedan escuchar y acompañar, porque son o bien grandes intelectuales en la materia, o además son líderes y lideresas políticas. No queremos que esto sea solamente un diálogo abstracto, sino un diálogo entre la teoría y la praxis política, de hecho intentando ser fieles al propio marxismo como filosofía de la praxis. Así que les prometemos ya en los próximos días novedades de la primera de estas conferencias. Y también seguramente tengamos ya la próxima clase, que es el lunes 26 de agosto, nuestro primer invitado, porque además de las conferencias, nuestra idea es que podamos ir dialogando los propios encuentros ya programados. El próximo va a ser y va a cerrar el bloque introductorio de este seminario sobre básicamente el espacio histórico, geográfico e intelectual del Gran Caribe. Eh, Bien, hechas esas salvedades, el tema que hoy nos compete es básicamente lo presentaba Diego, este periodo, digámoslo así, de recepción de las primeras ideas socialistas en América Latina y el Caribe, pero quizás brevemente, antes de entrar en materia, podemos hacer un breve repaso de lo que estuvimos leyendo y discutiendo en la sesión anterior, insisto, sobre todo atendiendo que muchos y muchas de ustedes no pudieron recibir el link correspondiente. La anterior clase, que fue nuestro punto de partida, comenzamos básicamente, como no podía ser de otra manera, preguntándonos por los primeros desarrollos de la teoría marxista en el siglo XIX europeo. Estuvimos, por cierto, discutiendo sobre algunos textos de Karl Marx y también de Friedrich Engels, y un poco partimos de periodizar la obra de los fundadores del marxismo, discutiendo quizás la versión que se ha vuelto canónica sobre qué es el marxismo, de alguna forma decodificado, lo habrán escuchado así nombrar, como materialismo histórico o como materialismo dialéctico, ¿no? Una sistematización, pero a la vez una apropiación muy vinculada a la experiencia de la revolución bolchevique y sobre todo a la construcción a lo largo de las décadas de la Unión Soviética. Entonces pudimos mapear algunos de estos textos clásicos, archiconocidos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista de 1844, también el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política. Mencionamos brevemente también algunos textos de Engels como el Anti-Düring, insisto, textos que de alguna forma codificaron este marxismo clásico que después con otras mediaciones, por ejemplo, la del propio Lenin, la de Plejánov o la de Stalin, va a terminar siendo de alguna forma manualizado en, insisto, el seno de la Unión Soviética y de alguna forma segmentando de la obra, sobre todo de Marx, pero también de Engels, apenas algunas décadas de intervención política y de producción teórica. Entonces, esta especie de cercenamiento de, por ejemplo, las últimas décadas de producción de Marx nos dejan de alguna forma una obra clásica un poco renga que se ha de alguna forma prestado a esta consideración del marxismo como una teoría exclusivamente europea, con una mirada eurocentrada, con cierta incomprensión del devenir histórico y del quehacer político de las periferias de Asia, África y América Latina. Obviamente partimos de definir ese recorte, no por negar que hubiera efectivamente momentos eurocentrados en la obra clásica del marxismo y una concepción a veces quizás un poco lineal y evolucionista a la hora de pensar la historia global, pero vimos, sobre todo desde el año 1853 y en la década del 60 y del 70 y hasta el año 1883, que es el año de la muerte de Karl Marx, ni más ni menos, cómo Marx y Engels empiezan a reconocer otra serie de temas y problemas vinculados a la cuestión nacional, a la cuestión colonial
y de mal incipiente también a la cuestión de la racialización de la fuerza de trabajo. Entonces, vimos algunos fragmentos, algunas cartas, algunos materiales, insisto, todo está colocado ya en el drive de nuestro seminario que nos permiten complejizar, reponer el conjunto de la trayectoria político-intelectual de Marx y Engels y pensar en un marxismo mucho más afín y mucho más cercanos a nuestros problemas como latinoamericanos y caribeños. Por eso, obviamente, ese era nuestro partido, nuestro punto de partida insoslayable. Insisto, que nos permite discutir esta idea de un Marx casi caricaturesco, eurocentrado, fuertemente economicista y con una idea mecánica del desarrollo histórico. Este Marx desconocido, como por ejemplo lo llamó nuestro maestro Enrique Dussel, insisto, nos permite arrimarnos a nuestras problemáticas específicas que van a ser desde la clase 4 en adelante el grueso del contenido de nuestro seminario. Veíamos, por ejemplo, y solamente para repasar, insisto que las lecturas están ahí y se las recomendamos muchísimo, una serie de textos y reflexiones sobre la comunidad rural rusa y los debates de Marx con los populistas de aquel país. Veíamos cómo la Primera Internacional, por ejemplo, comenzó a debatir qué hacer con la cuestión nacional de países que, como por ejemplo Polonia o Irlanda, no tenían en ese momento un Estado nacional propio y cómo este internacionalismo o esta pulsión internacional de las doctrinas socialistas y las problemáticas nacionales básicas de alguna forma empezaban a dialogar de una manera tensa e incluso vimos cómo ciertas miradas que el propio Marx o Engels tuvieron sobre acontecimientos coloniales, como por ejemplo la guerra de ocupación de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano. Perdón, creo que me había muteado. Empiezan a ser discutidas de manera autocrítica por los propios fundadores del marxismo clásico. Ahora, sin embargo, hay que decir, antes de entrar ahora sí en materia y nuestra clase, que estos textos interesantísimos que vimos en la clase anterior fueron conocidos de manera muy, pero muy tardía en el contexto de América Latina y el Caribe. Las décadas de historia continental que vamos a ver en la clase de hoy, partiendo más o menos desde el año 1861 hasta llegar más o menos a mediados de la década del 30, hay que decirlo, son años en donde justamente esos contenidos más interesantes de la tradición marxista clásica son absolutamente desconocidos, porque no fueron editados, porque no fueron publicados, porque fueron traducidos e incluso porque fueron expresamente escondidos o soslayados por cierta tradición marxista que se vuelve canónica y que de alguna forma elige dejar estos documentos históricos en las gavetas, guardados en los archivos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, que es un elemento clave del enfoque que le damos a este seminario, es que nuestros marxismos latinoamericanos y caribeños, lejos de recibir pasivamente como si fuera una especie de teoría finita y masticada al marxismo clásico, lo van a reelaborar de manera crítica, se lo van a reapropiar en función de sus propias necesidades políticas e intelectuales, según la época y según el país, y van a llegar casualmente a conclusiones muy parecidas, insisto, en relación a la cuestión colonial, nacional, racial u otros temas, a las que los propios fundadores del marxismo llegaron en sus últimas décadas de producción. Entonces, hay como dos desarrollos paralelos del marxismo europeo y el latinoamericano y caribeño que felizmente van a tender a encontrarse con el paso de las décadas, aunque también vamos a ver que esta canonización un poco conservadora de la teoría marxista también va a tener, por supuesto, un impacto y va a orientar la praxis de intelectuales, partidos políticos, sindicatos y movimientos. En esta clase vamos a trabajar con varios materiales. Yo les recomiendo, como siempre, muchísimo las lecturas. Un poco ya estuvimos hablando, me parece, del filósofo cubano Fornet Betancourt. Vamos a usar una parte de un libro clásico, ya con unas cuantas décadas, pero todavía bastante interesante para pensar el tema que nos convoca,
que es el libro Transformación del marxismo. De alguna forma es una perspectiva más vinculada a la historia de las ideas. Betancourt se propone analizar cómo estas ideas llegan y son recibidas, y pongo lo de recepción entre comillas, a nuestro contexto continental. Tenemos también un libro que quizás sea el libro contemporáneo más conocido sobre la historia del marxismo en nuestro continente, que es la antología y el estudio introductorio que hizo Michel Lowy, un marxista franco-brasileño, que, insisto, hizo un estudio introductorio señalando algunos puntos de partida y elementos de análisis para historizar el marxismo en la región, y a la vez hizo él una antología, un compilado de diferentes textos y documentos para ilustrar justamente esa periodización que Lowy propone. Sin embargo, nos va a interesar también partir de Lowy, utilizarlo porque es un texto interesante, muy didáctico, muy bien escrito, pero lo vamos a criticar con el texto de otro marxista, en este caso ecuatoriano, el sociólogo Agustín Cueva, que escribió apenas un ensayo bastante breve, pero muy interesante en el año 1987, que se llama El marxismo latinoamericano, historia y problemas actuales. Y vamos, insisto, a utilizarlo a él para de alguna forma desarmar y deconstruir algo de esta perspectiva de Lowy desde una mirada que va a ser, me parece, sugerente incluso para abordar la próxima clase vinculada al espacio del Caribe. Y por último, si nos da el tiempo, porque el tiempo es finito, y recuérdense que este seminario es una versión un poco sintética de un seminario un poco más extenso que estamos dando aquí en la UNAM en México, vamos a ver otro texto también, a mi entender, muy interesante, que se llama El marxismo occidental y que fue escrito por un marxista italiano, Domenico Lo Zurdo, fallecido hace apenas algunos poquitos años. Entonces, insisto, estamos en nuestro bloque histórico, el resto del seminario va a ser mucho más conceptual, mucho más ligados a los temas y problemas en los cuales elegimos organizar a nuestro marxismo, pero tenemos que partir, nos gusta o no, de una serie de coordenadas históricas para poder comprender de qué estamos hablando y para que estos conceptos, categorías, aportes y figuras no sean algo flotando en el aire de manera abstracta. Entonces, para empezar, obviamente, cuando hablamos de este marxismo como filosofía de la praxis, nos tenemos que preguntar por las condiciones históricas, sociales, políticas y económicas en las cuales estas primeras ideas empiezan a llegar a nuestro continente. Para marcar el primer punto histórico hay que decir que estas primeras nociones del socialismo barra el marxismo empiezan a llegar a América Latina y el Caribe hacia mediados del siglo XIX. Tenemos que recordar que Europa tuvo un momento de profunda efervescencia popular en torno al año 1848, en lo que se conoció como la Primavera de los Pueblos, una oleada de movilizaciones de la incipiente clase trabajadora y del artesanado europeo que sacudió a buena parte del continente, por lo menos hasta el año 1851, cuando empieza una especie de profundísima reacción conservadora. Pero estamos en estos años, en estas primeras décadas, en el caso de América Latina y el Caribe, en un momento en donde estas ideas son recibidas de una forma, de alguna manera, un poco vaga y asistemática, ¿sí? La transmisión de estas primeras ideas, insisto, socialistas y o marxistas, es ante todo un hecho eminentemente oral. Van a ser los obreros europeos de Alemania, de Italia, de España y también de algunos otros países, los primeros que van a traer las noticias de estos acontecimientos de Europa y también los primeros conceptos e ideas que nos interesan. No van a ser, y esto es muy importante, la obra ni la transmisión de una bibliografía sistemática ni de intelectuales. Van a ser migrantes, trabajadores y trabajadoras en su inmensa mayoría, los que en su propio acontecer migratorio y llegando a los puertos y a las capitales
de diferentes países de nuestra región van a transmitir esta especie de buena nueva socialista y o marxista. Como dice Fornelli Betancourt, esta primera difusión va a tomar la forma de un vago ideario social revolucionario, ¿sí? No estamos hablando de un corpus teórico marxista acabado, ni mucho menos. Insisto, volvamos a historizar. Recién en esas décadas, los propios fundadores del marxismo están escribiendo sus obras más conocidas en estos primeros años. Por ejemplo, El Capital, una obra cumbre de la tradición marxista, ni siquiera ha sido traducido, ni siquiera tampoco ha sido publicado. Y lo que tenemos es básicamente un programa socialista genérico con muchísimos matices y ambigüedades. Betancourt va a hablar de una primera etapa de confusa difusión del marxismo entendido como programa socialista. La época que él va a poner para esta primera etapa es entre el año 1861, ahora vamos a ver por qué, y el año 1883, insisto que emblemático por ser el año de la muerte del propio Karl Marx. Estos son los años de la creación de un ambiente propicio para que estas ideas sean recibidas e, insisto, crecientemente reapropiadas por nuestros propios trabajadores y trabajadoras. El comienzo de la etapa, Betancourt lo liga a la publicación en México de un documento bastante interesante y bastante curioso que es la Cartilla Socialista, escrita por un socialista utópico, al menos en sus comienzos, migrante de Grecia que va a llegar a México. Estamos hablando de Plotino Rodacanati, una figura bastante apasionante, bastante interesante, incluso como figura internacionalista. E insisto, la etapa de cierre va a estar dada por la muerte de Marx. En estos momentos lo que tenemos, y en ese sentido la obra de Plotino en México es bastante sintomática, es más que nada una serie de familia de ideas mucho más vinculadas al socialismo utópico de origen francés. Hablamos de figuras como Saint-Simon, como Fourier, como Owen, y también al ideario o a las primeras ideas anarquistas europeas. Antes, insisto, que las ideas marxistas en sentido estricto, lo que tenemos es un clima de época y una serie de ideas vinculadas al anarquismo y a los socialismos de tipo utópico. De hecho, por ejemplo, va a ser curioso que en un país como la Argentina, un liberal como Esteban Echeverría, conocido por ser el primer novelista de la tradición argentina y uno de los primeros románticos del continente, Echeverría va a recibir el impacto y la influencia en Europa de este socialismo utópico de tipo francés y va a publicar, miren qué curioso, un libro que lleva el nombre de Dogma Socialista, un texto con un carácter más bien saint-simoniano y por supuesto muy influenciado de las ideas fundacionales de los liberales argentinos. Estamos en un momento en el cual no solamente en la Argentina, sino en otros países de América Latina y el Caribe, las élites liberales y en muchos casos oligárquicas están de alguna forma consolidando sus respectivos estados nacionales y buscando la justificación teórica y doctrinaria para la construcción de esos estados modernos. Pero también tenemos noticias, por ejemplo, en Brasil, en el año 1855, cuando José Ignacio de Abreu y Lima va a publicar un texto análogo, El socialismo, que también va a estar influenciada por estos utopistas franceses. Decíamos del caso de Plotino Rodacanati en México, una persona que va a elaborar un concepto todavía muy ambiguo en esa época, que es la idea del socialismo cristiano. Si leemos esta cartilla socialista, que se las voy a dejar ahí entre las fuentes para que la puedan consultar, vamos a ver que además de esta influencia de un socialismo muy abstracto, muy utópico, todavía muy definido en clave moral, más que económica y política, Plotino busca hacer una especie de primer sincretismo de diferentes concepciones radicales. Esta idea, por ejemplo, del socialismo cristiano, insisto, aquí muy vagamente definida, vamos a ver más adelante en el seminario que es muy importante
cuando abordemos el encuentro entre cristianismo y marxismo, entre fe y política, o entre la práctica cristiana radical y las revoluciones o algunos procesos emancipatorios en nuestro continente. Y esta figura, Plotino, es importante porque en su periódico, El Socialista, va a publicar en el año 1884 la primera traducción al español que se conozca del Manifiesto Comunista. Un hecho que, como se imaginarán, es muy importante porque permite que por primera vez los trabajadores y las trabajadoras, campesinos y campesinas de nuestro continente accedan de primera mano a un texto clásico marxista y no tengan que pasar por la mediación de la transmisión oral de los migrantes y de las migrantes en nuestro continente. También esos años van a ser importantes porque en 1872 se va a fundar la sección latinoamericana de la Asamblea Internacional de los Trabajadores, lo que hoy conocemos como la Primera Internacional. Internacional que, recuerden, lo vimos en la primera clase, se va a extender entre el año 1864 y 1876, aunque en verdad se va a escindir fundamentalmente en el año 1872. ¿Se va a escindir entre qué? Entre, bueno, un sector anarquista influenciado y conducido por Bakunin y un sector mucho más claramente marxista. Así que de alguna forma estas primeras dos grandes familias radicales, había otra como por ejemplo los republicanos más radicales, van a empezar a separarse cada vez más a nivel teórico y organizativo, ¿sí? De alguna forma, y eso lo vamos a ver muy claramente en nuestro contexto, va a ser el origen de estos migrantes europeos que lleguen ante todo, pero no exclusivamente de la Europa del Sur, los que van a ir dando la tónica de qué influencias son predominantes en cada uno de nuestros países. Así como en algunos países, por efecto de la migración, por ejemplo, española o italiana, va a ser mucho más fuerte la influencia anarquista o anarcosindicalista. Vamos a ver que en otros países, donde hay nichos más importantes de Europa del Norte, o por ejemplo, nichos de inmigración alemana, van a ser más fuerte la influencia de las ideas estrictamente marxistas. Así, por ejemplo, y para hacer un contrapunto, una cosa va a ser la fundación del Partido Comunista Mexicano, influenciado por migrantes españoles bakuниnistas, o lo que va a ser en el caso de la Argentina, la creación del Club Bormars con obreros alemanes que van a llegar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en síntesis, insisto, estamos en un momento en estas primeras décadas en donde se va generando ese ambiente propicio para la recepción de las ideas políticas y sociales del marxismo, pero donde esta conciencia va a ser bastante difusa y bastante precaria. Va a ser, insisto, un programa genérico de ideas socialistas, donde van a convivir de manera tensa, pero indiferenciada, marxistas, anarquistas, anarcosocialistas, socialistas de tipo utópico e incluso socialistas de tipo cristiano. Todavía no madura en aquella época la diferenciación explícita de cada una de estas corrientes. Eso va a empezar a cambiar hacia el año 1884, cuando comience, de vuelta según Fornet Betancourt, lo que él va a llamar la etapa de deslinde ideológico o de recepción del marxismo en el conflicto de los diferentes socialismos. En esta segunda etapa vamos desde el año, insisto, es obviamente un esquema puramente didáctico y podría ser fácilmente discutido, desde el año 1884 hasta el año 1917, emblemático y un parteaguas histórico, como se imaginarán, por la revolución bolchevique acontecida en Rusia. Es en esta época donde lo específico del planteo marxista se empieza a deslindar de otras tradiciones de tipo socialista. También lo que empieza a pasar, se imaginarán, es que con la fundación de los primeros partidos, sindicatos y movimientos de tipo socialista, empieza a haber una especie de competencia
entre diferentes sectores políticos por la influencia o por el ascendiente sobre las nacientes clases trabajadoras. Sobre todo una competencia muy explícita y manifiesta entre las corrientes marxistas y las anarquistas. Y además este impacto se va a dar no solamente en el ámbito sindical o partidista, obviamente un lugar privilegiado de este conflicto ideológico, sino también cada vez más en un ámbito específicamente intelectual. Va a empezar a difundirse una especie de primer socialismo cultural y en este caso, hay que decirlo, muy ligado a la acción cultural transformadora de las primeras corrientes anarquistas. Tenemos así, por ejemplo, en esta etapa la publicación de esta traducción, decíamos, del manifiesto. Eh, Tenemos también, y esto va a ser importante, el hecho de que una delegación argentina va a participar en París de la fundación de la Segunda Internacional. Ya dijimos que la primera se escindió entre anarquistas y marxistas y terminó de disolverse en el año 1876, pero tenemos una segunda internacional de tipo más bien socialdemócrata que se va a fundar en este año, 1889, y que va a sobrevivir hasta 1914, cuando el comienzo de la Primera Gran Guerra Europea haga saltar por los aires la contradicción de este espacio. Entonces, fíjense qué interesante en el caso de Argentina, donde teníamos muchos migrantes alemanes que profesaban el marxismo, una pequeña delegación es invitada a París a la fundación de esta Segunda Internacional. Internacional que hay que decirlo, tanto la primera como la segunda, más allá de su nombre y de su vocación universalista, no dejaron de tener un carácter fundamentalmente europeo. En general, su composición, su participación en la vida orgánica y sobre todo sus intereses y sus debates, vamos a ver que estuvieron en general muy restringidos al espacio europeo. También tenemos acontecimientos en Cuba, otro país donde hay un muy temprano desarrollo de las primeras ideas socialistas, que va a llevar, de hecho, a la fundación del Partido Socialista Cubano en el año 1889, también en este caso más vinculado a la influencia del socialismo utópico que a la influencia del marxismo en el sentido estricto. Y va a pasar que en varios países de nuestro continente, es el caso de México, de Argentina, de Uruguay, de Chile y de Brasil, se creen los primeros sindicatos y las primeras federaciones sindicales, en general mixtas, con la composición y el trabajo común de marxistas, socialistas y anarquistas. En 1895 va a pasar otra cuestión importante, un hito capital en la difusión del marxismo en nuestra región, que tiene que ver con la traducción del primer volumen del Capital por Juan B. Justo al español. Juan B. Justo, un socialista argentino, precisamente impulsor del Partido Socialista de la Argentina, que junto a otro figura importante, José Ingenieros, van a ser claves en una síntesis bastante particular, pero de alguna forma original a su modo, entre el pensamiento marxista y las ideas y la corriente positivista, que va a tener un desarrollo propio y muy poderoso en América Latina y el Caribe. No solamente el caso de Argentina o el caso de Cuba, también en México se funda un partido de tipo socialista en el año 1911, y va a pasar lo propio en 1912 en Chile, donde se funde el Partido Obrero Socialista, de alguna forma emparentado al ala más radical o más combativa de esta Segunda Internacional. Su figura descollante va a ser Luis Emilio Recabarren, una figura muy interesante, un obrero tipógrafo, un gran líder de masas, diríamos un tribuno popular, que no solamente va a fundar el Partido Socialista de su país, sino que va a comandar, y eso lo vamos a ver más adelante, su transformación en Partido Comunista. Y también para completar simplemente algunos acontecimientos significativos de esta época, se va a fundar también en Bogotá un partido obrero también de carácter socialista. Ahora bien, tenemos que ver que esta
historia de los primeros partidos socialistas no fue idéntica en todos los países de nuestra América. Va a haber una serie de factores que van a ser determinantes para entender sus principales diferencias. Primero, hay que decir que estamos viviendo en esas épocas desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, un momento de urbanización muy acelerada en toda nuestra región que lleva a la creación de una inédita problemática habitacional. Obviamente la concentración de grandes capitales europeos, las primeras grandes industrias de tipo fabril van a concentrar masas trabajadoras e incluso antiguos campesinos y campesinas en urbes que se van a volver cada vez más importantes, lo cual, insisto, va a generar una serie de problemáticas sociales novedosas vinculadas a la cuestión habitacional, al hacinamiento de las clases trabajadoras y también incluso a los problemas de la salubridad que ese propio hacinamiento va a generar. Tenemos que recordar que en esas décadas, en apenas 70 años, entre 1850 y 1920, la población de América Latina y el Caribe se va a triplicar. Otro acontecimiento importante para dar contexto a esta recepción tiene que ver, por supuesto, con la enorme y colosal Revolución Mexicana y con su impacto, digamos, ¿no? La Revolución Mexicana va, por supuesto, a inaugurar el tiempo de las grandes rebeliones modernas de masas en nuestro continente y va a poner sobre la palestra la emergente cuestión agraria y sobre todo el rol revolucionario de campesinos y de indígenas. Va a ser obviamente un acontecimiento social que va a impactar profundamente en todo el continente, que incluso va a generar mucha tensión, por ejemplo, ni más ni menos que entre los propios bolcheviques en Rusia. Entonces, este ciclo de grandes rebeliones modernas va a ser otro de los marcos para comprender la recepción de ideas revolucionarias, en este caso de las ideas marxistas llegadas de Europa. Ya mencionamos el caso de la construcción de los grandes sindicatos y de las federaciones sindicales, y tenemos que hablar, por supuesto, y reconocer que la influencia del anarquismo va a ser muy importante en el movimiento obrero y en el movimiento campesino, incluso después de los primeros años de la Revolución Rusa. Diría que hasta por lo menos 1920 el anarquismo va a ser una tradición política e intelectual muy, pero muy importante y determinante, insisto, en algunos países. Entonces, tenemos que entender estos fenómenos, tenemos que entender también que este proceso de industrialización que se da de forma incipiente es absolutamente desigual. No es la misma la industrialización que se da, por ejemplo, en el Río de la Plata o en los países del Cono Sur, o acaso también, por ejemplo, en Cuba, que lo que va a pasar en otras sociedades aún más periféricas, en el contexto periférico latinoamericano, que van a seguir teniendo una estructura social y productiva eminentemente agraria y campesina todavía en esas décadas. Por eso, insisto, no va a ser lo mismo incluso el sujeto social que esté en la base de la construcción de estos partidos. Vamos a tener, ahora sí entrando una especie de tercera etapa. Eh, bueno, después podríamos hablar un poquito más de Juan B. Justo y Roda Canati, pero quisiera pasar al tema de la Revolución Rusa. No voy a profundizar en ella, voy a dar por sentado que en su formación política, académica o simplemente por sus consumos culturales, ojalá tienen una base histórica por lo menos general sobre qué pasó en Rusia en el año 1917. Simplemente decir que obviamente nos interesa particularmente esta revolución porque es la primera construida a nivel global bajo la inspiración explícita de las ideas marxistas, bajo la formación de sus líderes, en este caso bolcheviques, y también otras tendencias de, por ejemplo, las obras clásicas de Marx y de Engels, y también, por supuesto, la formación en torno a los primeros marxistas rusos, que también los hubo y fueron muy importantes.
Obviamente, en este contexto que veníamos mapeando de coexistencia tensa y conflictiva de diferentes tradiciones socialistas y revolucionarias, la Revolución Rusa va a ser un hecho, un parteaguas histórico de importancia global, que va a tender a dar mayor prestigio e impulso a las ideas específicamente marxistas. Esto hay que entenderlo. Obviamente, el prestigio de los bolcheviques y de lo que después va a ser el Partido Comunista de la Unión Soviética va a tender a irradiar las ideas específicamente marxistas por todo el planeta. Y también va a pasar algo bastante importante, que va a ser en 1919 la fundación de la Tercera Internacional. Ya habíamos visto que tanto la primera como la segunda, más allá de su vocación cosmopolita, fueron ante todo estructuras europeas, más que nada afincadas en algunos pocos países de la Europa central. No es el caso de la Tercera Internacional. Tempranamente, Lenin y otros teóricos bolcheviques van a pensar la importancia de la cuestión nacional y de la cuestión colonial, algo que van a tener absolutamente claro desde el mismísimo punto de partida de estar haciendo una revolución, ni más ni menos que en un país absolutamente extenso, marcado por una enorme diversidad de poblaciones y de etnias diferentes, como es el caso de la Rusia heredada del imperio zarista. Entonces, obviamente para Lenin, pero después también para Trotsky, para Stalin y otras figuras, la diversidad de pueblos coloniales va a ser un dato de la realidad y el propio desafío político de cómo lidiar con esa diversidad o cómo organizarla bajo una misma estructura jurídico y política va a ser un hecho absolutamente central. Entonces, insisto, esta tercera internacional se va a fundar hacia el año 1919 y se va a extender hasta el año 1943, cuando de alguna forma sea eliminada por el propio aparato soviético en torno a una serie de negociaciones y consideraciones de índole política y geopolítica. Obviamente, y como ustedes saben, cuando la Revolución Rusa se produce en el año 17, esta se concebía como parte de un movimiento revolucionario global. Nunca fue pensado en sus orígenes que una revolución podía sobrevivir en un solo país y mucho menos en un país atrasado, dependiente y periférico como la Rusia de esa época. Además, una Rusia que venía siendo fuertemente desangrada por los efectos de la Primera Guerra Europea. Entonces, insisto, en la consideración de los propios bolcheviques, Rusia tenía que ser el puntapié inicial de una revolución global que primero tendría seguramente un carácter europeo. Y de hecho, las grandes expectativas de la época estaban cifradas en qué podía llegar a pasar en Alemania. Porque en Alemania, bueno, porque Alemania tenía en esa época el más poderoso y masivo movimiento obrero y el más importante partido socialdemócrata de toda Europa y había muchísimas expectativas de que una revolución en un país que a diferencia de Rusia era un eslabón fuerte del escenario europeo, se pudiera, insisto, desencadenar un proceso revolucionario en todo el continente y después a nivel global. De hecho, hubo un intento revolucionario en Alemania en el año 1919, donde una fracción radicalizada del Partido Socialdemócrata Alemán intenta hacer una especie de insurrección con elementos de movilización masiva y también con elementos de básicamente armar a las clases trabajadoras. Pero esta rebelión, conocida como la rebelión espartaquista, una de sus grandes figuras fue por supuesto Rosa Luxemburgo, va a ser fatalmente derrotada, lo cual de alguna forma va a cerrar esa hipótesis de la Revolución Europea por larguísimo tiempo. Sin embargo, insisto, esto no quita que la Tercera Internacional sí se conciba como un espacio para proyectar la revolución en términos globales, lo cual va a generar que la internacional, lo que conocemos como la Comintern, que es básicamente su aparato administrativo y político a nivel global, vaya monitoreando la problemática colonial en diferentes países del mundo. Primero va a haber una atención obviamente puesta sobre el espacio centroasiático, fundamental para la propia sobrevivencia de la revolución de los bolcheviques, pero después, de forma tendencial y progresiva,
América Latina y el Caribe van a entrar en el radar de la Comintern y se van a volver un espacio cada vez más importante. Obviamente, además de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, tuvimos quizás el tercer gran acontecimiento de este periodo histórico, que va a ser la reforma universitaria del año 1918. Esta reforma, más allá de su nombre y de su inicial carácter estudiantil, en verdad va a ser una rebelión política que va a tener impacto en toda América Latina y el Caribe, aunque comience en la Universidad de Córdoba en la Argentina, y va a ser parte de un gran movimiento de expansión de ideas latinoamericanistas y sobre todo una concepción política fundamentalmente antiimperialista, ¿sí? Hablamos también, por ejemplo, de los años en los cuales José Enrique Rodó, un uruguayo, publica una obra absolutamente cumbre, que es el Ariel, también, insisto, parte de esta corriente latinoamericanista y de alguna forma anti-yanqui en un contexto y unas décadas en las cuales, hay que decir, veníamos ya por lo menos de 2 o 3 décadas de injerencia directa de los Estados Unidos en diferentes países de la región. Todo este arco histórico es un momento de invasiones, de ocupaciones, primero en Cuba y en Puerto Rico, después en Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana, en Haití. Insisto, son momentos en donde lo que ya en tiempos de Bolívar aparecía como una especie de tendencia o como un peligro futuro, que es justamente el expansionismo norteamericano, es en esta época un hecho absolutamente incuestionable de la realidad, de la que, por supuesto, los primeros marxistas de la región van a tomar nota. Es también un momento de creación de lo que van a ser las primeras universidades populares. En 1924, otro hecho importante, la Comintern va a crear un secretariado específico para el espacio sudamericano, el mismo año en el cual, por ejemplo, se va a fundar el APRA, un partido inicialmente de carácter marxista y sobre todo de una concepción muy fuerte latinoamericanista y antiimperialista, que va a ser importante en la difusión continental también de las primeras ideas marxistas. Y de hecho, ni más ni menos, del seno del APRA se va a escindir una fracción en la cual, por ejemplo, va a participar José Carlos Mariátegui, un autor del que, por supuesto, vamos a hablar muchísimo en este seminario. Y también cerrando este arco histórico, en el año 1929, los partidos comunistas, de los que vamos a hablar a continuación, van a celebrar la primera conferencia comunista latinoamericana, donde más, insisto, de una escena de partidos ya clara y explícitamente marxistas se reúnan para discutir la caracterización de la región, los problemas políticos más urgentes y una serie de cuestiones teóricas y también de índole práctica. Entonces, esta tercera época en la historización que venimos haciendo es claramente la época de la fundación de los partidos comunistas, ¿sí? Si hablábamos de un escenario de deslinde, de separación de las ideas marxistas, socialistas y anarquistas, tenemos que decir que la fundación de los diversos PCs van a ser un instrumento absolutamente importante justamente de este deslinde de ideas y de prácticas. Va a haber, grosso modo, dos caminos para la construcción de los primeros PCs en nuestro continente. Por algún lado, va a haber una serie de grupos anarquistas y anarcosindicalistas que, de alguna forma, obviamente revolución rusa mediante, van a evolucionar hacia las ideas de tipo marxistas. Es, por ejemplo, el caso del Partido Comunista Mexicano, un país que siempre estuvo muy influenciado por estas tradiciones, tanto en el campo como en la ciudad, y va a ser, por ejemplo, el caso del Partido Comunista de Brasil. Entonces, insisto, esa es la vía uno, ¿no? La evolución desde el anarquismo y el anarcosindicalismo hacia la ideología propiamente comunista. Pero también va a ser el caso de algunos viejos partidos socialistas que de alguna forma o se van a reconvertir o se van a fracturar y una parte se va a convertir en partidos comunistas, que es el caso, por ejemplo, de la Argentina, de Uruguay y de Chile, países que, recordemos, habían fundado algunos de los primeros partidos
socialistas de todo el continente. En Argentina, por ejemplo, la fundación del primer partido comunista es muy precoz, se da en el año 1918, imagínense, apenas un año después de la Revolución Bolchevique y un año antes de que se funde la propia Internacional Comunista. En el caso de México, el año va a ser el año 1919. Como les decía acá, una serie de grupos anarquistas y anarcosindicalistas van a fundar este Partido Comunista Mexicano, pero ya lo van a hacer, a diferencia de la Argentina, con la participación de una serie de agentes de la Comintern, venidos de lugares tan disímiles como Japón, la India o la propia Rusia. En el caso de Uruguay, la fundación va a ser en el año 1920. En el caso, por ejemplo, de Chile, el año va a ser en el año 21. Les comentaba que el propio fundador del PS va a ser el fundador del PC, Luis Emilio Ricabarren. En el caso de Brasil es en el año 1922. Después, en el 23, los van a seguir El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En el año 1925 se va a fundar un PC obviamente muy importante, el Partido Comunista Cubano, a través de la figura de Carlos Baniño y también con la participación de una figura sobre la cual seguramente volveremos, que fue el joven estudiante revolucionario Julio Antonio Mella. En el año 27 se fundan los de Paraguay y de Honduras. Y en el año 28, esto también es importante y bastante curioso, se va a fundar el único partido comunista que no se llama en esa época Partido Comunista, que va a ser el Partido Socialista del Perú, fundado por supuesto, José Carlos Mariátegui. Ese mismo año va a ser el año de fundación del PC de Ecuador. Y los últimos de esta larga saga van a ser el PC colombiano, fundado en el año 1930, y los dos últimos en el año 1934 van a ser el Partido Comunista de Haití y el Partido Comunista de Puerto Rico. Entonces, veamos cómo desde el año 1918 hasta el año 34 se van a terminar de conformar esta estela de partidos comunistas en todo el continente. Bien, hasta ahí, insisto, una periodización bastante gruesa y sobre todo haciendo hincapié en el tema de los partidos comunistas. Hay que decir, y ahora pasando un poco a los aportes de Lowy, que él lo que va a hacer es historizar el marxismo a partir del año 1919. Él toma como punto de partida precisamente la fundación de la Comintern y va a establecer tres grandes etapas para pensar el marxismo a lo largo de buena parte del siglo XX, haciendo foco en un criterio que va a ser para él lo que él llama el debate sobre la naturaleza de la revolución, es decir, el debate sobre qué tipo de revolución correspondería ser específicamente en los países de América Latina y el Caribe. Como dice Lowy, evidentemente, definir la naturaleza de la revolución implica una serie de caracterizaciones previas, por ejemplo, en torno a la estructura social y productiva de nuestros países, su composición de clases y su historia específica, y a la vez definir esta naturaleza de la revolución tiene una serie de consecuencias claras en términos políticos en relación a cuáles son las tácticas más adecuadas, cuáles son las alianzas o, por ejemplo, las etapas por las cuales la revolución debería atravesar. Entonces, Lowy va a hablar de tres grandes etapas, insisto, las vamos ahora a presentar y después tratar de discutirlas un poco. Para Lowy, el primer periodo revolucionario, como él lo va a llamar, se da desde los años 20 hasta mediados de la década del 30, podríamos decir específicamente hasta el año 1935. En cada caso, y esto es interesante y bastante didáctico, Lowy va a señalar una figura teórica descollante de la etapa y un proceso emancipatorio característico de ese mismo momento. Aquí, hablando de esta primera etapa revolucionaria, la gran expresión teórico y política va a ser el peruano José Carlos Mariátegui y la gran experiencia práctica va a ser la revolución salvadoreña del año 1932, que quizás después en la parte del debate y los comentarios podríamos brevemente caracterizar.
Para esta etapa, dice Lowy, la revolución va a ser pensada sobre todo como de carácter socialista y antiimperialista a la vez, en simultáneo, ¿sí? El segundo periodo para Lowy va a comenzar desde mediados de los años 30 y se va a extender hasta 1959. Aquí el énfasis de Lowy va a estar en lo que él va a llamar la estalinización de los partidos comunistas, lo cual en su mirada habría llevado a cierto empobrecimiento teórico y cierta esterilización de la acción política y práctica de estos partidos. Para él, a diferencia del primero, este es un periodo no revolucionario y donde la revolución va a ser definida como una revolución nacional y democrática, pensada sobre todo en términos de una serie de etapas, en sintonía, insisto, con lo que el Partido Comunista Soviético y la Comintern comienza a bajar como línea unitaria para todos los PCs a nivel global. Y para luego hay un tercer periodo revolucionario que se va a abrir en el año 1959, obviamente mediado por la Revolución Cubana, que va a ser el gran exponente práctico y emancipatorio de esta etapa, y por supuesto el gran exponente teórico, pero también moral y simbólico, va a ser la figura de Ernesto Che Guevara. Lo que Lowy plantea, y esto también es interesante, aunque lo podremos discutir, es que el marxismo latinoamericano, y añadimos nosotros también caribeño, tuvo o enfrentó dos grandes amenazas. Por un lado, lo que Lowy va a llamar el excepcionalismo y por el otro lado, lo que él va a considerar como eurocentrismo. Vamos a analizar, insisto, esas dos grandes amenazas. La primera amenaza para Lowy, este excepcionalismo, de alguna forma tiende a absolutizar lo específico de la realidad y la historia y la sociedad de América Latina y el Caribe. Y el excepcionalismo de alguna forma va a pensar que el marxismo es una corriente ante todo europea y sobre todo fatalmente eurocentrada. Insistamos en que hay textos y aportes que no son conocidos en esta época, por lo cual, como corriente y teoría europea y eurocentrada, de alguna forma tiene limitaciones insoslayables para pensar la realidad de América Latina y el Caribe. Sobre todo, cuando Lowy habla de esta excepcionalidad, de este excepcionalismo, está pensando en la experiencia del APRA en el Perú y de la figura de su fundador, Aya de la Torre, que de alguna forma, como decíamos antes, empezando desde el marxismo, va a brevar hacia una concepción que va a ser más bien populista, de carácter ecléctico y que va a terminar más tarde renegando directamente del marxismo e incluso adquiriendo un carácter anticomunista bastante consumado. Pero va a decir Lowy, la otra amenaza, mucho más importante, mucho más grave para el marxismo de nuestra región, va a ser el eurocentrismo, definido en este caso como la tendencia a trasplantar de forma mecánica esquemas de la evolución sociohistórica típica de Europa. Recuérdense lo que vimos la primera clase cuando hablábamos sobre la carta de Marx a Vera Zasulich, esta populista rusa, y en donde Marx claramente le dijo que este desarrollo histórico típico presentado, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, es decir, la evolución de una sociedad esclavista, pasando por la sociedad feudal, abrevando luego en el capitalismo como plafón inevitable a la hora de llegar a una sociedad socialista. Este esquema, insisto, le dice Marx a Zasulich, solamente se constata y solamente se puede explicar a el escenario europeo y particularmente a un par de países de Europa, por lo cual dice Marx, y esto es interesante, ese esquema evolutivo no sería aplicable al conjunto de las periferias globales. Sin embargo, más allá de esos planteos de Marx, desconocidos hasta fecha muy tardía, sí hubo, por supuesto, un marxismo de carácter eurocéntrico que consideró que, insisto, la evolución histórica de Europa era la misma que se iba a dar forzosamente en el caso de nuestro continente. Y desde esa lectura, por ejemplo, deducían que la sociedad latinoamericana era una sociedad atrasada y de tipo feudal,
que la burguesía, en tanto motor de una revolución democrático-burguesa, tenía un carácter naturalmente progresista y, bueno, una serie de consideraciones que, insisto, no fueron solamente teóricas, sino que tuvieron implicancias prácticas muy concretas, por ejemplo, la estrategia de los mencionados partidos comunistas. Además, van a pensar, insisto, que esta estructura agraria es una estructura retrasada y que básicamente América Latina es una especie de Europa tropical, atrasada poco más de un siglo. Lo que va a decir Lowy además es que, curiosamente, tanto las perspectivas excepcionalistas como aquellas eurocéntricas van a llegar a la misma conclusión práctica, que es señalar que la revolución no está a la orden del día en América Latina y el Caribe. Es decir, que ya sea por imitar el esquema de evolución europea o por entender que nuestra sociedad es absolutamente incomparable e ininteligible en los marcos del marxismo, lo que corresponde no es una revolución socialista, sino algún tipo de revolución burguesa, democrática o de carácter nacional. Entonces, Lowy va a invitar de alguna forma a hacer una especie de síntesis, va a llamar él, entre lo universal y lo particular. Es decir, entre la especificidad cierta e innegable de América Latina y el Caribe, pero también su inscripción en un marco analítico global y, por supuesto, en un sistema capitalista que ya desde esa época está configurado como un sistema global. Bueno, obviamente, si leyeron el texto de Lowy, se los dejé como texto básico, es un poco largo, pero realmente se lo recomiendo. Él va a profundizar en alguna serie de otras cuestiones que hacen parte del marxismo y que definen cada una de estas tres etapas que estuvimos analizando. Por supuesto, un debate va a ser sobre el carácter, decíamos, de nuestras propias sociedades y economías. ¿Sí? Mientras algunos sectores más afines al estalinismo van a pensar, como comentábamos, América Latina como una sociedad feudal, va a haber una serie de autores marxistas latinoamericanos que, como Cayo Prado Jr. o, por ejemplo, Sergio Bagú, van a estudiar de manera temprana que la estructura social latinoamericana no es feudal, sino que es una estructura capitalista, solamente que periférica y con características propias, ¿no? Que ha seguido un curso evolutivo diferente al europeo. Estos debates se van a ligar, por ejemplo, también con el tema de la candente cuestión indígena, ¿sí? El marxismo clásico había pensado un campesinado, pero en el caso de América Latina y el Caribe encontramos poblaciones rurales con una característica particular, además de ser campesinas en términos de su inscripción social en el modo de producción, son indígenas en términos de su origen étnico o, por ejemplo, su autopercepción cultural. Entonces, vamos a ver, y estos marxistas van a ver que en el caso de América Latina, el campesinado de nuestro continente no es asimilable al de Europa y vamos a ver también que tiene un potencial transformador muy importante, como se constató, por ejemplo, en El Salvador en el año 1932 o, ni que decir, en la Cuba del año 1959. Vamos a ver también, lo vamos a trabajar más adelante con Mariátegui, que además este campesinado indígena, estos pueblos originarios, tienen y conservan prácticas de sociabilidad, prácticas productivas y formas de vida comunitarias que vienen desde los tiempos anteriores a la conquista, que van a ser importantes para pensar la construcción de un tipo de sociedad socialista moderna de alguna forma, de un modo equivalente a lo que los propios populistas rusos pensaban para el caso de la comunidad rural en su país. Otro de los debates importantes, lo podemos discutir después en profundidad, va a ser el de la caracterización de las propias clases dominantes de nuestro continente. La pregunta va a ser, y esa va a ser una pregunta larga del marxismo y de las propias ciencias sociales latinoamericanas, si América Latina y el Caribe tienen o podría tener algo parecido a una burguesía nacional capaz de comandar una revolución democrática burguesa y de constituir un Estado nacional independiente, autónomo, como por ejemplo lo hicieron las burguesías
alemana o italiana para hablar del caso de algunos de los últimos estados nacionales constituidos en el caso de Europa. Pero en nuestro contexto, en América Latina, diferentes líderes y teóricos de esta época van a caracterizar a nuestra burguesía como una burguesía fundamentalmente dependiente y profundamente subordinada al imperialismo norteamericano, ¿sí? Va a ser el caso, por ejemplo, de lo teorizado por Julio Antonio Mella en Cuba o lo trabajado por el propio Mariátegui en sus conocidos siete ensayos en el contexto del Perú. Entonces, insisto, son momentos donde tenemos una serie de debates muy importantes y que de alguna forma terminan de colorear este esquema, insisto, de las tres etapas y periodos de los que va a hablar Lowy. Básicamente, entonces, para recapitular, tenemos ese primer momento revolucionario, desde el año 19 hasta el año 1935, una etapa definida para Lowy por la estalinización, es decir, por la construcción de un aparato burocrático y de tipo autoritario, por una dirección del Partido Soviético que imprime su política exterior en términos de política doméstica de los partidos comunistas y la definición de una revolución de tipo nacional democrática, antifeudal y por etapas. Y sobre todo, esto ya lo vimos en la primera clase, una idea del marxismo, más que como filosofía de la praxis, como una teoría economicista y mecanicista con la cual de alguna forma recortar y analizar la realidad. Hasta ahí, insisto, el esquema de Lowy, hoy muy conocido, hoy bastante estudiado, pero un esquema que de alguna forma para mí fue discutido de manera brillante por el texto de el marxista ecuatoriano que les mencionaba al comienzo, Agustín Cueva. Les recomiendo enfáticamente leer ese ensayo porque es realmente muy, pero muy interesante. ¿Qué es lo que va a decir Cueva? ¿Cuál es la crítica o las críticas que le va a hacer a Lowy? De alguna forma va a señalar, y obviamente si se los presento es porque de alguna forma coincido con este señalamiento, que esta historia por etapas tan didáctica, tan rígida que cuenta Lowy, va a partir de pensar al marxismo en América Latina y el Caribe como un hecho fundamentalmente carente de autonomía respecto a los PCs y los PCs respecto a la estructura de la Internacional Comunista y del Partido Comunista Soviético. De alguna forma, lo que dice Cueva es que hay tres tipos de actores que sostienen esta tesis de la dependencia absoluta del marxismo respecto, por ejemplo, al PC soviético. Por un lado, lo van a decir el imperialismo y las clases dominantes, obviamente como una forma de desacreditar al marxismo como una especie de teoría antinacional o ajena al acontecer latinoamericano y caribeño. Lo va a sostener también la fracción trotskista después de su derrota frente al estalinismo, de alguna forma para echar la culpa a Stalin de los fracasos o desaciertos de tal o cual partido comunista, y lo van a sostener, dice él, con cierta sorpresa, incluso algunos sectores del PC. Pero la pregunta clave que hace Cueva, y por favor quédense con esta pregunta porque permite casi invertir todos los razonamientos de Lowy, es si los PCs o algunos PCs de América Latina y el Caribe fueron débiles o marginales o estériles políticamente por haber dependido de Stalin y la estructura de la Comintern, o si por el contrario se volvieron dependientes y heterónomos justamente porque eran partidos débiles y sin un gran arraigo de masas. Insisto, la pregunta es si primero estuvo el huevo o la gallina. Primero fueron estalinizados y después marginalizados, o justamente porque eran partidos de alguna forma pequeños y marginales, fueron susceptibles a su captura por parte de la estructura de la Internacional Comunista. De hecho, Cueva va a dar argumentos bastante contundentes para sostener su posición, señalando cómo los partidos comunistas del Asia, sometidos en principio a la misma estructura de la Internacional Comunista, sí tuvieron la capacidad de tener total autonomía y total libertad en términos teóricos, organizativos y prácticos, sobre todo, por supuesto, el caso
del PC chino, conducido por Mao Zedong, lo cual va a derivar ni más ni menos que en la consecución de la otra gran revolución socialista a nivel mundial en esa etapa, que va a ser la revolución comunista china. La pregunta que se hace de Cueva es simplemente, bueno, ¿por qué Mao tuvo la capacidad de alguna forma, disentir respecto de la ortodoxia del PQs o de Stalin? Y va a concluir que justamente fue por haber tenido un arraigo de masas, una comprensión de su realidad nacional. La pregunta entonces, si partimos de esta especie de inversión que propone Cueva, es, bueno, ¿qué pasó en América Latina y el Caribe? Y va a señalar otro ejemplo que creo que es interesante, que es el caso del PC de México. El PC mexicano, en buena parte de su historia, estuvo lejos de ser un partido comunista ortodoxo, rígidamente estructurado en torno a la política exterior del Estado soviético. Y sin embargo, va a decir Cueva, nunca dejó de ser un partido pequeño y bastante marginalizado. Entonces, esa idea entre estalinización y marginalidad, de alguna forma, también la podemos poner en cuestión atendiendo a la trayectoria de otros partidos comunistas latinoamericanos. Entonces, lo que va a sugerir Cueva es que esta distinción entre una especie de primera edad de oro, una especie de edad oscura o baja edad media latinoamericana por fruto de la estalinización y una tercera edad de oro va a ser una lectura sobre todo eurocéntrica que va de alguna forma a atar de forma muy rígida el acontecer político del marxismo latinoamericano al acontecer del Partido Comunista Soviético y sobre todo a la realidad europea. Y es más, Cueva va a decir algo también bastante interesante. Va a decir que, contrario a lo que plantea Lowy, de esta especie de periodo gris, oscuro, no revolucionario, los años 30 van a ser en América Latina y el Caribe el momento en el cual el marxismo se latinoamericaniza y lo latinoamericano de alguna forma se marxistiza, va a decir Cueva. ¿Y en qué va a fundar Cueva este análisis? Bueno, básicamente en un análisis de la cultura latinoamericana de aquella época. Lo que va a sostener el ecuatoriano es que son esos años el momento en el cual, de alguna forma, las grandes expresiones de la cultura latinoamericana y caribeña empiezan a ser tamizadas por la experiencia del marxismo. Va a citar, por ejemplo, el caso de la poesía de grandes poetas de, el siglo XX latinoamericano, como Pablo Neruda en Chile, como César Vallejo en Perú o Nicolás Guillén en Cuba. Va a mencionar el caso de los grandes novelistas como Jorge Amado y sobre todo de la gran novelística indigenista de las primeras décadas del siglo. Pensemos en Jorge Casa en el Ecuador, pensemos en Ciro Alegría en Perú o por ejemplo en Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Va a dar el ejemplo también de la cultura arquitectónica a través de la obra de Oscar Niemeyer. Entonces, lo que dice Cueva es que en esas décadas el marxismo de alguna forma se funde y se confunde con lo nacional popular latinoamericano. Que en esos años la cultura, insisto, muy atravesada por el marxismo, va a recuperar las tradiciones y las raíces olvidadas de los grupos étnicos oprimidos, indígenas y afrodescendientes, pero también mestizos, y va a configurar una especie de repertorio simbólico y hasta lingüístico propio, va a decir Cueva. En síntesis, él dice que en esos años el marxismo adquiere de alguna forma carta de ciudadanía latinoamericana y caribeña y que desde ese momento América Latina y Caribe va a ser el continente más impregnado de marxismo, no solamente en la cultura, sino también en la política, en la literatura, las artes plásticas, la música, las ciencias sociales e incluso también, por ejemplo, y esto va a ser importante más adelante, en la teología. ¿Por qué va a pasar esto? Dice Cueva, contrariando fuertemente el relato de Lowy. Bueno, primero por el impacto de algunos hechos externos de gran trascendencia, como por ejemplo la Guerra Civil Española, pero sobre todo por la presencia en América Latina de una serie de grupos originarios de las clases medias que tienen históricamente ciertas tendencias jacobinas y antiimperialistas. Más que nada porque son grupos, clases medias periféricas,
que soportan el modelo de desarrollo oligárquico y que ven truncado justamente el camino para la construcción de una nacionalidad y de un nacionalismo cultural pleno. Entonces, sin embargo, Cueva va a hablar de una especie de paradoja. Si bien, y en eso sí contraría el relato de Lowy, son décadas estas de gran crecimiento de la cultura y de la simbología revolucionaria en América Latina y el Caribe, sí es verdad, va a decir él, que hay una especie de desarrollo desigual y combinado del marxismo, que va a ser en estos años absolutamente hegemónico en el campo de la cultura, pero mucho más débil en el plano orgánico y partidario, y sobre todo que su difusión y penetración en las grandes masas obreras y campesinas va a ser, por supuesto, más lenta. Otra cuestión interesante que seguramente retomemos las próximas clases tiene que ver con esta idea de que el esquema de Lowy, por ejemplo, no permite entender el surgimiento de ni más ni menos que la Revolución Cubana de 1959. O sea, sí es verdad que veníamos de efectivamente décadas tan grises, tan opacas, de prácticamente esterilización de los partidos comunistas y de la izquierda marxista. ¿Por qué de repente en el año 59, como una especie de creación ex nihilo, surge de la nada una revolución que va a conmover ni más ni menos que el planeta a lo largo de la segunda mitad del siglo XX? Y lo que va a hacer Cueva es analizar el conocimiento, por ejemplo, de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara, de algunas experiencias políticas previas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, el caso del Bogotazo en el año 1948, en el cual de forma absolutamente casual va a participar Fidel Castro. O, por ejemplo, la participación, o por lo menos el testimonio de Ernesto Che Guevara, el abortado proceso de la Revolución Guatemalteca en el año 1954, que va a derivar con el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Además, va a analizar Cueva esas figuras, van a estar impregnadas profundamente de estas décadas de cultura marxista, y de hecho él va a sostener y le va a dar la razón a Fidel Castro cuando él mismo aseguró que desde el primer momento de encabezar el proceso revolucionario en Cuba, él ya se consideraba formado como marxista y se autodefinía políticamente como marxista, más allá de que la primera etapa de la revolución haya tenido un carácter más bien nacional o antiimperialista. Entonces, para resumir, lo que nos dice Cueva y nos permite, si no desbancar, por lo menos complejizar y poner en tensión las etapas señaladas por Lowy, es que ya teníamos en esa época un marxismo profundamente aclimatado a su realidad latinoamericana y caribeña. Y también va a señalar, y esto no es menos importante, un marxismo que no solamente dialogaba horizontalmente con otras teorías o perspectivas críticas de la región, como el caso de la reforma universitaria, del indigenismo o de otras vertientes, sino que empieza a estar profundamente consustanciado con el acontecer de lo que pasa en las periferias también de Asia y de África. Lo que dice Cueva es que nuestro marxismo, además de latinoamericanizado, estaba en esa época de alguna forma tercermundizado. ¿Sí? No tenemos que olvidar que desde la segunda posguerra, el ciclo de rebeliones anticoloniales en África y en Asia van a generar un espíritu tercermundista del que el marxismo latinoamericano y caribeño va a participar, de hecho, con un rol y una función bastante, pero bastante destacada. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos, entonces, insisto, una especie de historia construida a grosso modo desde mediados o poco más del siglo XIX, y nos elegimos detener muy someramente en estas décadas, en esta segunda etapa que va a abrevar después en el año 59 en lo que Lowy considera el tercer periodo revolucionario. Sin embargo, si hicimos con Cueva una serie de críticas a Lowy, tenemos que hacer otro señalamiento que va a ser clave y va a ser básicamente la fundamentación de la próxima clase, que es que este tipo de periodizaciones, eso vale para Lowy, lo vimos también con Forné Betancourt, o lo podríamos aplicar al caso de la historia de América Latina y del marxismo latinoamericano que hace José Aricó, suelen contemplar al conjunto de los países de América Latina y a Cuba.
¿sí? Buena parte de estas historias, y esto es importante y es una crítica fundamental, excluyen permanentemente el acontecer del conjunto del Caribe, sobre todo de los países insulares, insisto, con la Revolución de Cuba, por una serie de particularidades. Primero, porque Cuba tuvo uno de los primeros partidos socialistas de la región y fue uno de los países donde primero se difunden las ideas marxistas en nuestro continente, pero lo vamos a ver la próxima clase. Por fuera de Cuba hay un montón de países, de realidades nacionales, de historias del marxismo local y también de figuras intelectuales que van a ser muy importantes para nosotros y nosotras y que vamos a trabajar detalladamente también en este seminario. Entonces, simplemente dejar esta consideración, este señalamiento de que no se puede entender la historia de América Latina sin el Caribe y de que tenemos que enriquecer y complejizar esta historia con los aportes surgidos sobre todo de las Antillas, tanto hispanohablantes, como es el caso de Cuba, obviamente contemplada en estas historias, pero también de, por ejemplo, República Dominicana o Puerto Rico, y también países del universo anglófono como Guyana o de el universo francófono y crolófono, como es el caso de Haití o, por ejemplo, Martinica. Pero insisto, son cuestiones que vamos a empezar a trabajar y a colocar sobre la mesa en nuestra próxima clase, que es la tercera de este ciclo. Así que bueno, me estoy además quedando sin voz y para no extender mucho y hacer honor a nuestro acuerdo de tener un espacio de consultas, de preguntas, de debates, también de opiniones, no tienen que ser solamente preguntas. Si les parece, abrimos el micrófono y nos ponemos a conversar. Ya nos pasó la otra vez, el chat suele ir muy rápido, así que si Diego está por ahí o algún compa del INFP, también les agradezco si me ayudan a ir leyendo e identificando las preguntas que vayan surgiendo. Gracias, querido Lautaro, pues ando por acá. Hola, Eh, Lina. Hola, pues mira, sí hay varias, les pedí que por favor hicieran uso sobre todo del chat para que justo lleváramos un poco de orden y algunos de los comentarios a partir de eso, pues son los siguientes. Por ahí dicen León Trotsky, ¿cómo influyó en México? Fue asesinado. Preguntan la ideología e influencia socialista, anarquista de los hermanos Flores Magón previo a la Revolución Mexicana, que bueno, eso ya también adentraremos después. ¿Podrías hablar, Lautaro, de la relación que tuvo el Partido Comunista Argentino con la dictadura del 76? Preguntan también de qué manera ha influido el marxismo alemán en el avance de los derechos de los trabajadores alemanes, por ejemplo, en la reducción de horas en la jornada laboral. En su opinión, ¿por qué en México y en buena parte de América Latina no se han podido implementar estas ideas para reducir la jornada laboral? Me refiero a las condiciones actuales, ya que después de las reformas de Carrillo Puerto ya no se han logrado reducir la jornada laboral, incluso está en discusión, atorada, lo de la jornada de 40 horas. Gracias de antemano por su respuesta, dice José Luis Delgado. ¿Cómo influyeron las ideas socialistas, anarquistas, marxistas en el mantenimiento de la esclavitud y su abolición hasta 1888 en Brasil? ¿Hay alguna bibliografía historiográfica recomendable sobre el tema? Bueno, por ahí vi que también ingresó del instituto el compañero Bruno, que a lo mejor también puede abonar en esa respuesta. Este es comentario. El caso del Partido Comunista Italiano es un caso atípico. No solo estuvo distanciado del Partido Comunista Ruso, sino que fue muy cercano al gobierno de los Estados Unidos y a la vez permanentes aliados en Italia del partido Pigliatuto, Toma Todo, Democracia Cristiana. Otro comentario, en América Latina el eje entiendo que pasa a ser el problema del antiimperialismo al abrigo de diferentes formas de nacionalismos. Pregunta Cristian, ¿cómo ubicar en ese esquema el llamado brauderismo? Fue influyente en varios partidos, por ejemplo, en Colombia se llegó a modificar el nombre del Partido Comunista de Colombia bajo su influencia y dejamos, bueno, te mandan saludos desde Argentina. Tere dice, ¿cuál era la diferencia entre socialismo y comunismo en aquellos años? Y lo dejaría en la que sigue, que dice
qué papel tuvieron los ensayos sobre la realidad peruana de Mariátegui en la expansión de la relación marxismo-indigenismo. Y ahorita seguimos con las demás. Bueno, muy bien. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y las que van llegando. A ver, lo mismo que les decía la primera sesión, digamos. Trataré de contestar todo. Seguramente no lo haga un poco porque algunas cuestiones nos derivan a encuentros y seminarios, perdón, encuentros y debates que ya tenemos planificados, entonces es una picardía de alguna forma pegar viajes históricos y conceptuales tan grandes, siendo que tenemos encuentros programados para abordar y profundizar varios de estos temas. Y después algunas preguntas yo creo que ya nos sacan un poco de incluso la tónica y el propio recorte del seminario, que es bastante amplio y bastante generoso, porque estamos hablando de un continente entero a lo largo de 150 años o más. Hechas las salvedades, igual siempre mi intención desde mis humildes posibilidades es por lo menos contribuir o a las respuestas o simplemente al intercambio de ideas. A ver, ¿por cuál empiezo? Empiezo por las que sin duda no me gustaría profundizar demasiado porque nos sacan del arco temático, pero bueno, entiendo que están preguntando por la relación entre el Partido Comunista Argentino y la dictadura cívico-militar del año 76, porque de hecho ahora eh, es básicamente una de las operaciones de prensa que está impulsando el gobierno de Javier Milei y algunos otros sectores peronistas conservadores de la Argentina. Insisto, nos saca un poco realmente de tema. Si quieren les puedo mandar por el grupo de Telegram o subir al Drive bibliografía al respecto, pero básicamente un sector del PES argentino en la década del 70, un sector que ya hizo su respectiva autocrítica pública y orgánica. Hay documentos de esa autocrítica. Leyeron que ante la inminencia de un golpe cívico-militar que se veía en el horizonte en la década del 70, convenía apoyar alguna de las fracciones de la cúpula militar que eran consideradas más blandas o menos represivas o menos agresivas que otras. Entonces hubo una especie de apoyo tácito a una fracción que paradojalmente es la que después consuma el golpe y encabezan la dupla Videla-Viola, digamos. Esto es bastante utilizado en el folclore nacional argentino para pegarle en general al PC y a través del PC a toda tradición marxista o izquierdista en el país, pero insisto, es un hecho de público conocimiento, hay una autocrítica de esa línea y sería bastante largo abordar la historia del PC argentino, que tuvo sus complejidades y desaciertos, por ejemplo, de cara a lo que fue el gobierno de Perón en la década del 40. Pero insisto, son temas complejos, además espinosos, no son temas de mi especialidad y hay gente que los ha abordado, así que prefiero simplemente recomendarles y derivarles hacia alguna serie de lecturas específicas. Después, en torno a el impacto del marxismo alemán en la región, bueno, su influencia fue muy importante. Ya les comentaba al comienzo que algunos de los primeros difusores de las ideas marxistas son migrantes de origen alemán. Sobre todo va a ser importante la influencia alemana a lo largo de la vigencia de la Segunda Internacional Socialista. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Argentina o Chile. En el caso de Argentina, la influencia fue la de la línea más conservadora o al menos más reformista de la socialdemocracia alemana que expresaba Edward Bernstein, una línea que fue, por ejemplo, muy, pero muy influyente en la perspectiva de Juan B. Justo, que también les mencionaba, fue el fundador del Partido Socialista Argentino y ni más ni menos que el primer traductor de El Capital al español. Bueno, en el caso argentino, esta influencia de Bernstein va a reforzar las tendencias más liberales, socialdemócratas e incluso positivistas que va a tener el socialismo en Argentina, pero también en otros países, salvando las distancias, como es en el caso de México, tomando del marxismo sus ideas, en este caso sí más claramente
evolucionistas, eurocentradas e incluso antinacionales. En el caso de Justo, con influencia de Bernstein, va a ser bastante conocida y canónica su defensa, por ejemplo, del libre cambio. Vamos a estar, curiosamente o no, en presencia de un marxismo periférico de tipo librecambista, que, por ejemplo, va a considerar que el internacionalismo sería de alguna forma contrario a la defensa, no sé, por ejemplo, de colocar aduanas o algún tipo de tarifa. O sea, la idea es que el internacionalismo sería contradictorio supuestamente con una política económica de tipo proteccionista. Entonces, esta idea exageradamente cosmopolita, obviamente las periferias va a tener consecuencias nefastas, porque en el caso de la Argentina de esa época va a dejar ideológicamente desarmados a estos socialistas y los va a hacer coincidir tácitamente o no, les gusta o no, con, por ejemplo, la perspectiva del Imperio Británico, que si algo quería era abrir el mercado argentino al libre cambio, ¿no? Entonces, hay que ver que esta influencia del marxismo alemán, creo que en esa época no fue la mejor, por lo menos en el caso de Argentina se decodificó de forma muy conservadora, aunque en el caso de Chile, cruzando la cordillera, por ejemplo, el PS chileno, de alguna forma se ancló al ala un poco más crítica, un poco más radical de la socialdemocracia europea, lo cual explica no casualmente que el PS chileno, a diferencia del argentino, haya tenido primero una base un poco más popular. No es casual, mire, comparemos la figura de sus líderes. Mientras Juan B. Justo era un médico, un doctor de las clases medias y medias altas de la Argentina, en el caso de Chile, cruzando la cordillera, encontramos a un obrero tipógrafo, un sindicalista nato de otro origen de clase y con otra perspectiva de la acción política, mucho más claramente revolucionaria y mucho más crítica de las políticas reformistas. Entonces, hubo una influencia del marxismo alemán, sobre todo, insisto, en esa época de la Segunda Internacional, pero bueno, en cada país con matices fue decodificado de manera diferente. Después, el tema de las ideas socialistas y la relación con la esclavitud. Me lo preguntan en el caso puntual de Brasil, pero simplemente comentarles que vamos a trabajar sobre el tema de la esclavitud, la plantación y la trata, y vamos a estudiar cómo marxistas muy importantes, sobre todo, pero no únicamente del espacio caribeño, y por eso hacía la salvedad anteriormente, han trabajado el tema de la esclavitud, han estudiado cómo esta fue una institución absolutamente central para entender el despliegue del capitalismo global, sobre todo, insisto, a través de las primeras plantaciones. Lo vamos a ver un poco más en función de obras como la de Eric Williams, C.R.L. James, seguramente algo de Fanon, Oliver Cox y algunas figuras, pero esto no quita que, por supuesto, también se haya trabajado y teorizado en el caso de Brasil, una sociedad que, como ustedes bien saben, tiene un componente afrodescendiente muy importante y desarrolló una serie de plantaciones muy, pero muy importantes. Podemos llegar a ver entonces, si hay interés particular en este tema, la obra de Caio Prado Jr., que es uno de los primeros grandes marxistas en Brasil, en analizar las características específicas de la formación social y nacional brasileña y, por supuesto, el rol que la afrodescendencia, la negritud y la esclavitud tuvieron en esa formación social en particular. Lo podemos ver, les puedo, si quieren, incluso adelantar alguna bibliografía, pero vamos a tener clases para eso. También quizás les podría recomendar un texto posterior de un crítico dependentista que se llama Roberto Schwartz, también brasileño, que hizo un texto muy bonito que se llama Las ideas fuera de lugar, donde él va a analizar el tema de la esclavitud, pero cómo se relaciona no con el marxismo, sino con las teorías liberales. Es decir, va a analizar la contradicción de cómo clases dominantes, oligárquicas, que se autoperciben como liberales y que supuestamente creen en la libertad irrenunciable de la criatura humana, a la vez pueden consentir tener plantaciones y tener esclavos domésticos en sus casas, ¿sí? Esa idea de las ideas fuera de lugar busca de alguna forma entender cómo las ideas viajan sin sus contextos y cómo son apropiadas de formas a veces muy contradictorias y a veces
incluso grotescas, insisto, ¿no? En el caso de élites liberales que son a la vez esclavistas y plantacionistas. Pero vamos a trabajar sobre eso, sobre el Caribe, la esclavitud, la plantación, e insisto, si hay interés, podemos puntualmente trabajar algún texto brasileño al respecto. Eh, Después, bueno, el tema de la diferencia entre socialismo y comunismo. Está bueno para quizás profundizar y quitar algunas ambigüedades. Ya vimos con Forné Betancourt que en las primeras décadas, más que un marxismo latinoamericano, lo que tenemos es una especie de amplia familia de ideas socialistas, socialistas heterogéneos, contradictorios, que van, insisto, desde un socialista cristiano, utópico, agrarista, como fue Plotino Rodacanati en el caso de México, hasta un socialista librecambista, positivista y reformista como Juan B. Justo en el contexto de la Argentina, con, insisto, mil figuras y matices en el medio. Eso quiere decir que en esas primeras décadas de esta reconstrucción histórica que hicimos, el socialismo es una idea fundamentalmente ambigua, con muchos matices y contradicciones, y fue decodificada por diferentes figuras, sindicatos y partidos según su propia historia, su propia realidad y sus propios desafíos en su contexto local o nacional. Ahora bien, cuando empecemos a hablar de comunismo, lo vamos a hacer sobre todo a partir de la Revolución Rusa y sobre todo a partir de la construcción de la Internacional Comunista, la Tercera Internacional en el año 1919. Yo creo que desde ese momento en adelante, comunismo, más que designar a un cuerpo específico de ideas, va a designar a una identidad política, aquella asociada a los partidos comunistas, que se referencian, por supuesto, en la experiencia soviética y en el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y creo que eso va a ser así, por lo menos hasta que surja y triunfe la segunda gran revolución comunista del siglo XX, que es la Revolución China, lo cual va a generar que, por supuesto, el monopolio de la idea y la definición del comunismo no esté ya solamente anclado en la experiencia soviética, sino que los chinos van a empezar a decodificar una idea propia del comunismo e incluso van a generar una vertiente propia, que es el maoísmo, que también va a tener un impacto importante en el siglo XX latinoamericano y caribeño. Yo creo que después del impacto de la Revolución Rusa, las tres grandes formas de decodificar el marxismo latinoamericano va a ser a través de la identidad política comunista, insisto, asociadas a los PCs de tipo soviético, a la idea y la línea del maoísmo con la influencia, obviamente, de la experiencia en el caso de China, y también, por supuesto, a través de lo que fue conocido como la fracción trotskista y la construcción de la Cuarta Internacional, que va a tener, sin embargo, creo yo, un impacto quizás importante, sí, en términos intelectuales. Ya vamos a ver que Trotsky, por ejemplo, influenció a algunos marxistas importantes del Caribe, como es el caso de James, pero su incidencia en términos políticos va a ser mucho más pequeña que la de los PCs y que la del propio maoísmo, porque no podemos olvidar, y seguramente volamos sobre ello, que hubo en nuestro continente partidos y movimientos de base maoísta que fueron bastante, pero bastante relevantes. Pero bueno, eso ya implica quizás avanzar demasiado en la historia del siglo XX. Vamos a seguir reponiendo y reconstruyendo esa historia de las diferentes familias comunistas a lo largo del siglo. Lo del tema de Mariátegui, vuelvo a insistir, sé que hay bastante ansiedad en relación a trabajar sobre él, lo vamos a hacer, va a haber una clase especialmente dedicada a sus avances, a sus planteos, sobre todo, por supuesto, a sus vínculos con el movimiento indigenista y también a sus debates sobre cuál es el rol del sujeto indígena y de la comunidad indígena originaria a la hora de pensar una transformación social, en el caso de un país andino, campesino e indígena como era el Perú, por ejemplo, de los años 20. Vamos a trabajar sobre eso, el debate de la forma valor, la forma comunidad, ver incluso algunos aportes del indianismo desde la década del 70. Vamos a ver seguramente algún fragmentito de algún texto del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y unas cuantas cosas más.
E incluso puede que tengamos, y me adelanto acá, alguna sorpresita y alguna conferencia complementaria vinculada justamente a esos debates en torno a Mariátegui, el marxismo y la cuestión indígena, porque soy consciente que son temas complejos y absolutamente interesantes para el acontecer político y la militancia de compañeros y compañeras en sus respectivos países aún hoy en día. Así que ese tema, no se preocupen, va a estar saldado. Y después, creo que no me olvido de nada, preguntaban por, bueno, algo que originalmente había pensado como uno de los contenidos de esta clase, que es la crítica de Domenico Lo Zurdo al marxismo occidental. Sería un poco quizás extenso desarrollarla ahora, lo podemos dejar quizás para algún próximo encuentro, pero básicamente, solamente para dejar un abrebocas, a mí lo que me interesa es pensar esta diferenciación que va a ser Lo Zurdo. Les dejé la introducción a su libro y un primer capítulo de su libro pequeño, entre el marxismo occidental y lo que él va a llamar un marxismo oriental. Recuerdan que vimos ya en la primera clase que había dos formas diferentes de pensar la cuestión nacional y la cuestión colonial, incluso en la propia obra pionera de Marx y de Engels. Bueno, de alguna forma lo que va a decir Lo Zurdo es que estas tensiones de cómo pensar lo nacional y lo colonial se van a dar también en el debate de la propia revolución bolchevique, y lo que va él a establecer es que a partir de la Revolución Rusa de 1917 se van a abrir dos grandes familias del marxismo. Un marxismo occidental, que va a ser escuela en los países de Europa y en Estados Unidos, que va a estar muy alejado de la experiencia revolucionaria o que por lo menos no va a lograr concretar ninguna revolución en sentido estricto, les decía antes. Desde la intentona de los espartaquistas en Alemania en el año 19, último gran intento de hacer la revolución en la Europa central, el marxismo va a ser derrotado, por lo menos en términos políticos, en términos de las grandes perspectivas insurreccionales, y se va de alguna forma a replegar sobre sí mismo. Pero después de ese repliegue, lo que va a pasar es que el marxismo se va, en el contexto de Europa, a ir complejizando y enriqueciendo en términos teóricos, doctrinarios. Se va a hacer un cuerpo de pensamiento muy, muy complejo, muy fino, muy rico en algún sentido, pero despegado de la praxis. Y como ustedes saben, partimos de pensar al marxismo ante todo como una filosofía de la praxis. Sin embargo, del otro lado del espejo, pensando en el Oriente, va a decir Lo Zurdo, y esto es importante, cuando hablamos del Oriente no hablamos de Asia, no hablamos de China, no hablamos del sudeste asiático, hablamos de Oriente en un sentido no occidental, o sea, el conjunto del mundo periférico, de lo que supimos llamar el tercer mundo o lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, el sur global. Y lo que va a establecer Lo Zurdo es que los debates teóricos y las incidencias prácticas del marxismo en el Oriente van a ser absolutamente diferentes. En primer lugar, porque en el Oriente la revolución sí se va a consumar. Es el caso de Rusia, pero después es el caso de China, va a ser el caso de Vietnam, va a ser el caso de Cuba, va a ser una serie de experiencias muy ricas en términos revolucionarios, desde una periferia que, como ya veíamos desde el propio surgimiento del marxismo, piensa la cuestión nacional y colonial de forma diferente. Y por ejemplo, va a decir Lo Zurdo, por ejemplo, el debate de qué hacer con el Estado va a ser absolutamente divergente en las periferias del mundo, sobre todo en países que, siendo países periféricos y semicoloniales, tienen como prioridad no tanto abolir el Estado para llegar de forma inmediata a una sociedad de tipo socialista, sino a veces simplemente reformarlo o incluso fortalecerlo para lograr ciertos niveles de autonomía nacional. De alguna forma, volvemos a ese viejo debate de Engels con Kautsky, cuando Engels le decía, che, mira, hay pueblos como Irlanda y Polonia en el contexto europeo que no tienen estados propios, que tienen el deber de ser nacionales a la vez que son internacionales. Bueno, un poco algo parecido va a pasar en las periferias, y obviamente el ruso, en el caso de Rusia, mediado por la experiencia del estalinismo, el socialismo se va a decodificar como una experiencia nacional, e incluso se va a hablar de la construcción del socialismo en un solo país, en este caso la Unión Soviética,
Y en el caso de China va a pasar otro tanto con la definición de un socialismo o un comunismo de características específicamente chinas, o va a pasar también, por supuesto, en el caso de América Latina, con el triunfo de la Revolución Cubana, que también va a definir una serie de tareas y características específicas de la realidad cubana y también, por supuesto, de la realidad latinoamericana y caribeña. Entonces, simplemente para dejarlo sentado, lo podemos trabajar y profundizar más. Esta idea de separar un marxismo occidental de un oriental nos permite ver la diferencia de cómo es pensada una filosofía de la praxis y cómo una serie de debates coloniales o nacionales se expresan de forma diferente en el centro del sistema capitalista mundial o bien en sus periferias. Y de hecho esa es una pregunta que se enmarca muy bien en estos debates y que a riesgo de nuevamente acrecentarlo por la misma lógica de este seminario de marxismos en plural, latinoamericanos en plural, Ujú. pone la compañera Canela Crespo de Bolivia, dice: en Bolivia el sujeto revolucionario se organizó en sindicatos y organizaciones sociales con influencia marxista, pero sobre todo desde la resistencia antiimperialista y descolonizadora. A veces a mí me hace falta una estructura de partido más leninista, comunista para dar algunas batallas. ¿Qué piensas de esta diferencia, Lautaro? Si tienes también, pregunta Luis Fer, algún comentario sobre los principales precursores del marxismo en Colombia. Eh, Dice César Lautaro: debido al importante influjo de Estados Unidos en nuestra región, ¿podrías exponer lo que pensaba Marx sobre Estados Unidos y sobre su carta a Abraham Lincoln? Que eso da también para otra sesión. Esto que ya adelantabas, que también se va a ver, digamos, en varias partes, lo adelantan y preguntan qué diferencia hay entre las distintas internacionales y cómo influyen estas en América Latina. Y luego hay un debate que se dio ahí sobre los muralistas. Isabel pregunta: ¿los muralistas de México traspasaron fronteras por la ebullición del marxismo en México? ¿Cuál piensas que fue la razón de su apagamiento, la Guerra Fría de la región? Pero ahí mismo Eru Salinas contestó: la generación de la ruptura empezó a criticar el muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura y comenzaron a ser influenciados por la posmodernidad en el arte, desde el performance, la abstracción y el arte conceptual. La mayoría seguía tendencias del posmodernismo norteamericano y muchos artistas de la ruptura exponían en Estados Unidos. Fue también una forma para que los artistas mexicanos dejaran de lado temas políticos en el contexto de la Guerra Fría y se enfocaran a temas individuales. Y luego la otra es: en México, algunos artistas como Rivera y Kahlo, difería de Siqueiros, obedecía a Stalin y se sucedieron desde Jacobo Arbenz, eh, que dice varios golpes de Estado imbuidos por Kissinger y la CIA en América del Sur, por ejemplo, Dilma Rousseff. Y bueno, hay varias que igual en el tema de la teoría de la liberación, que se ahondará después. Y pues creo que por ahí, bueno, mandan más saludos. Y la pregunta del millón: ¿por qué el capitalismo no se ha podido derrocar con el comunismo y el socialismo? Tin, 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 quien la Es- conteste aquí, por favor avísenos. Y eh, no hacemos un eh, seminario, hacemos la revolución. Entonces, ya eh, está ahí el enlace para que vayan anotando su asistencia, compañeros, compañeras. Y bueno, esto, insisto, que tomes, Lautaro, las que podrán medianamente desarrollarse en algunos minutos y las otras, entendemos, se va a desarrollar en las siguientes sesiones. Bueno, ¿por qué el capitalismo no fue derrocado? Va a ser la pregunta de aprobación de este seminario. El que o la que la responda tiene certificado, premio y un montón de cosas más. Se la podríamos dejar quizás a las personas que invitemos a la conferencia final, Alina, a ver si juntamos gente lo suficientemente grosa, diríamos en Argentina, para tratar de responderla. Yo no voy a hacerlo en este momento. A ver, sobre el tema de Bolivia, a mí es uno de los países que me parece muy interesante para pensar el encuentro del marxismo con otras tradiciones revolucionarias. Cuando pensamos y armamos este seminario sobre los marxismos, no es porque pensemos que la única tradición emancipatoria de nuestra América es o ha sido el marxismo. Hemos tenido felizmente muchas. Tenemos una enorme diversidad de corrientes emancipatorias en términos teóricos, en términos prácticos, lo cual incluso me atrevo a decir que nos distingue quizás de lo que ha pasado en otras regiones del globo, donde
hay una sola forma de ser de izquierda, que es ser marxista o venir de un PC. En el caso de América Latina y el Caribe tuvimos indigenistas radicales, nacionalistas, antiimperialistas, incluso liberales profundamente radicales. Es el caso de México, Ecuador, Colombia, indianistas, bueno, un montón de dependentistas, un montón de tradiciones que vamos a tratar de mapear. No de trabajarlas en sí, pero sí de pensar cómo el marxismo dialogó, se enriqueció, aportó y a la vez tomó prestado de estas tradiciones. En el caso de Bolivia, obviamente, eso implica hablar del movimiento indígena, implica hablar del indigenismo, pero después también del indianismo. Después podemos trabajar la diferencia entre esos dos conceptos y también, por ejemplo, a través de la influencia del trotskismo, que en el caso boliviano fue importante y tuvo quizás, como en pocos países de la región, un cierto desarrollo de masas a nivel de los sindicatos que, por ejemplo, participaron en la Revolución Boliviana del año 52. Quizás algo de eso podamos llegar a ver con René Zabaleta Mercado, uno de los grandes marxistas de América Latina y el Caribe, boliviano, que me gustaría que veamos en una de estas clases. Después, sobre el tema de los precursores del marxismo en Colombia, no diría que vamos a trabajar los precursores, pero sí vamos a trabajar con marxistas y socialistas, dicho de forma más genérico, de Colombia. A mí creo que me interesan muchísimo dos. Como saben, hay una clase destinada al debate sobre fe y política. Vamos a ver el vínculo entre el marxismo y la teología de la liberación, y una figura fundamental de esa tradición fue colombiano, fue el cura Camilo Torres Restrepo, cura guerrillero, que una figura política importantísima y que murió en combate, y que además de su obra práctica como organizador dejó una serie de escritos muy ricos y muy interesantes para pensar, insisto, una especie de apropiación radical de lo mejor de la tradición cristiana. Así que creo que allí todo él vamos a trabajar. Y otra figura que me interesa, que no siempre la podemos indicar como marxista, habíamos, ¿se acuerdan?, trabajado en la primera clase que a veces hay figuras que son marxistas en lo metodológico, pero no en lo político identitario, y a la vez otros que se definen socialistas o comunistas, pero que su método de análisis no es estrictamente marxista. Bueno, uno de esos casos complejo es quizás el más grande sociólogo colombiano, que fue Orlando Fals Borda, que tiene una fase sí claramente marxista y creo que otra no, y que aportó sobre todo una teoría muy interesante para pensar el cambio social, algo que por supuesto como marxistas de América Latina y el Caribe nos interesa mucho y me gustaría que lo trabajemos un poco. Después, el tema de el muralismo mexicano es bastante interesante, simplemente para comentarles a los no mexicanos y no mexicanas, para el resto es algo, es materia sabida. El surgimiento de las izquierdas comunistas mexicanas tuvo la participación de figuras muy destacadas de la cultura nacional. Mencionaban el caso de Siqueiros, mencionaban el caso de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y de alguna forma el caso del muralismo mexicano es uno de los argumentos que le dan la razón a Agustín Cueva en su crítica a este esquema tan rígido que trabajamos con Michel Lowy, digamos. O sea, no podemos negar que más allá de la suerte o infortuna del PC mexicano, México construyó un movimiento cultural de proyección continental que fue el muralismo, y que gran parte de esos muralistas se autodefinieron siempre y fueron formados como marxistas. Después podemos definir cuánto de ese marxismo teórico se expresó en su obra práctica. Yo creo que muchísimo. Basta ver los murales que uno se encuentra a cada momento en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero insisto, eso permite, y eso es lo que me gustaba del texto de Cueva, sacar el foco solamente de qué pasaba en la vida orgánica de tal o cual PC, para pensar qué pasaba en el movimiento político y sobre todo en el conjunto de la cultura de América Latina y Caribe. Y creo que, insisto, el caso mexicano es bastante indicativo de eso. Pero bueno, como insisto, la otra pregunta no la vamos a responder ahora y es tema del último encuentro. Simplemente de mi parte agradecerles de vuelta la paciencia, agradecerle de vuelta a Lina y a los compas del INFP, y bueno, simplemente decirles que seguimos conversando por el grupo de Telegram. Quienes no estén sumados y sumadas, háganlo, así les mandamos la bibliografía
los próximos links y todas las novedades del caso. Pues yo cerraría por ahí con la misma pregunta que hacen en el chat. ¿Podrán los socialistas, anarquistas y marxistas encontrar un punto de coincidencia para la aplicación de un verdadero comunismo libertario? Dice Matías, sí, con toda la esperanza. Cruzamos dedos, pero sobre todo nos vemos en las calles, nos vemos en estas sesiones para construir justamente esos horizontes. Creemos todos y todas quienes estamos en este espacio, seguramente incluido Lautaro, que nos dedicamos justamente a la formación para construir y transformar esas realidades, no solo describirlas. Así que, pues agradecerle a todos, a todas, lo que dice Lautaro, ya lo puse en el chat, está el enlace primero de asistencias de la segunda sesión, es decir, del día de hoy. También pusimos el enlace a Telegram, pediré a los compas del instituto que nos ayuden a todos y todas aquellas que se registraron nuevamente a enviar el enlace de Telegram, el enlace también de la primera sesión para quienes la quieran volver a ver o no estuvieron presentes, también está en el canal de YouTube del Instituto de Formación Política, ya lo envié y tiene bastantes incluso vistas, ya reproducciones, y insistir que no es que no queramos contestar todas estas, pero bueno, será motivo de varias participaciones y también ya Lautaro estará ahí en comunicación y está enviando la información constantemente, también la bibliografía, por ahí nos están compartiendo algunos de los libros citados por Lautaro que también ya están en el Drive, así que por favor, quienes no estén en el Telegram, vayan y suscríbanse. Así que pues agradecerte, Lautaro, nuevamente que estés aquí con nosotros y nosotras todos los lunes. Nos vemos el próximo lunes y agradecerle también a los compas de tecnologías que nos apoyan siempre en estas transmisiones. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima sesión. Chao.